contentos de esta oportunidad grande, maravillosa y preciosa que tenemos tus hijos de poder congregarnos libremente. Y no solamente libres, sino voluntariamente. Es el anhelo, es el deseo, el gozo de nuestros corazones. Estar congregados en tu presencia, bajo tu autoridad, Señor. Y esperamos, y esa es nuestra súplica, que te hagas presente en medio de nosotros y nos des mente y corazón, nos ilumines la mente y sensibilices nuestros corazones para amarnos los unos a los otros y para amarte y honrarte a ti, Señor. Pedimos también, Señor, que tú dirijas la reunión, que traigas con prontitud y con bien a los hermanos que estén de camino y a aquellos que están impedidos, Señor, que tú les conforte y que tú, Señor, les anime y les consuele, Padre. Gracias te damos. Dirige, Señor, la reunión y haznos dóciles y atentos, Señor, a tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a leer un pasaje en el libro de Isaías, el capítulo 28, y vamos a notar que es un pasaje de un contenido un tanto extraño. Veremos si con la ayuda del Señor podemos desentrañar el misterio. Isaías capítulo 28, versículos 20 y 21. Isaías capítulo 28, verso 20 y 21. Dice aquí el profeta, dice la palabra de Dios: la cama será corta para poder estirarse, y la manta estrecha para poder envolverse, porque Jehová se levantará como en el monte Perazín, como en el valle de Gabaón, perdón, como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su extraña obra, para hacer su obra extraña, obra y para hacer su operación extraña operación. Vamos a leerlo otra vez, sin tropezones. La cama será corta para poder estirarse y la manta estrecha para poder envolverse, porque Jehová se levantará como en el monte Perazín, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, para hacer su operación, su extraña operación. Bien, pues esta es la palabra que el Señor me dio y espero poder compartirla y que todos seamos edificados. Miren, a la vista de lo que hemos leído,
El título que puse a esta meditación, a este mensaje, pudiera ser que resulte un tanto atrevido. El título es Locura e insensatez de Dios. Pero ya les voy a anticipar, queridos hermanos, que no cunda el pánico. Vamos a tratar de aclarar todos estos términos. Bueno, no sé si habrán notado, pero es necesario que notemos, yo lo voy a subrayar, notemos que en el texto leído, interviene dos veces el adverbio como. Y este adverbio está vinculado a dos sendos acontecimientos históricos sucedidos en dos lugares geográficos de la Tierra Santa, Peracín y Gabaón, como en Peracín y como en Gabaón. Jehová se levantará como lo hizo en Peracín y como lo hizo en Gabaón. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 19 y 20. Segundo de Samuel, capítulo 5, 19 y 20. Esto nos va a llevar a ese momento en que Jehová se levantó en el monte Perizim. Dice la palabra de Dios, versos 19 y 20. Entonces consultó David a Jehová diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregará en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perazim, y allí los venció David y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perazim. Bueno, con esto del cambio climático, creo que todavía tenemos frescos en nuestras retinas esas avenidas tremendas de agua que arrasan y barren con todo y crean caos y muerte y confusión. Y aquí dice que como corriente impetuosa, Dios intervino en contra de los enemigos de Israel de esa forma maravillosa, como una corriente impetuosa, irresistible. Y ahora vamos a ir a Josué, sí, a Josué, bien digo, al capítulo 10, verso 10 al 13. Este es el caso de Gabaón. Josué capítulo 10, verso 10 al 13. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón y los siguió por el camino que sube a Bet Orón y los hirió hasta Azeca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas, a la bajada de Bet Orón, Jehová arrojó desde el cielo
grandes piedras sobre ellos hasta Azeca y murieron. Y fueron malos que murieron por las piedras del granizo, que lo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Pero miren, queridos hermanos, en el presente caso, la acción tremenda de Dios, porque ya hemos leído de la obra extraña y ya hemos oído de eso, de la cama corta y de la manta estrecha. Y me refiero a ese presente caso porque lo que acabamos de leer va a ilustrar o justificar de alguna manera lo que queremos comentar. Así que en el presente caso, la acción tremenda de Dios iría dirigida no contra los enemigos, sino que la acción punitiva de Dios iría contra Israel. Por eso, el obrar de Dios se califica de un extraño proceder, algo raro, algo impensable, algo inaudito, algo que nadie podría esperar, una acción punitiva contra Israel. Lo que el profeta está diciendo respecto al proceder de Dios, su extraña obra y su extraña operación, lo que el profeta está diciendo lo dice dentro de un contexto de juicio. Y mediante ese juicio, como ya tantas veces había sucedido a lo largo de la historia, el Señor iba a dar un escarmiento a Israel por sus muchas infidelidades. Veamos a ver otro pasaje. Vamos a ir ahora al libro de Habacuc. Capítulo 1, Habacuc, capítulo 1, verso 5 y 6. Habacuc 1, 5, 6. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis, porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Yo levanto a los caldeos. Voy a hacer una obra que si alguno os la contare, no la creeréis. Y es que los caldeos habían convertido de pronto en la primera potencia mundial y por donde quiera que iban arrasando. Era una nación inmisericordia y todo le destruía, a todos los mataba o los tomaba de esclavos.
Bueno, pues desde el punto de vista meramente humano, los procedimientos y los métodos que Dios usa en su actuación, en sus actuaciones, en su modo de obrar, son tenidos por cosas locas que no tienen pie ni cabeza. Y para que nadie de los presentes se vaya a rasgar las vestiduras, vamos a ver otros versos que miren que son tremendamente elocuentes. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18. Primera de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Mismo capítulo, verso 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Verso 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezaré, un escándalo. Y para los gentiles, locura. Verso 25. Porque lo insensato de Dios, mire, la insensatez de Dios, pues esa insensatez dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que lo de los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que lo de los hombres. Y nosotros mismos, queridos hermanos, nosotros mismos, los creyentes, nos olvidamos de las palabras de Isaías. Yo las cito de memoria. Bueno, la tengo aquí escrita. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos o diferentes de vuestros caminos y mis pensamientos de vuestros pensamientos. Bueno, pues ahora vamos a anotar otra cosa. Vamos a cambiar de escenario. Ahora nos vamos a Atenas y quiero que tengan atención a, al comportamiento de los ciudadanos, de la gente culta de Atenas. Vamos a ver que Pablo estuvo predicando y los atenienses estuvieron tremendamente atentos a lo que decía Pablo. Todos en el Areópago habían seguido con atención el discurso del apóstol. Pero cuando el apóstol comenzó a hablarle de la obra del Calvario, les habló del juicio de Dios y sobre todo les habló de la resurrección de los muertos. Muchos se burlaron y otros con cierta cortesía, pero como que le desdeñaron diciendo, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Esto, queridos hermanos, explica muy bien lo que leemos en Primera de Corintios capítulo 2 y verso 14, que dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, para el hombre no nacido de nuevo, para él son locura y no las puede entender
porque se han de discernir espiritualmente. Bueno, pues con todo hay que entender que estos calificativos de insensateces, locuras y rarezas de Dios, aunque normalmente, hermanos, esto es importante, normalmente estos pensamientos, estos juicios respecto a Dios, tienen su origen en la incredulidad. No siempre, fíjense bien, no siempre es el resultado de la incredulidad de los impíos, ni siempre tiene por qué estar relacionado con algún juicio divino. Esto es importante también para que nos ubiquemos bien. Miren, hay muchas cosas de Dios que a nosotros los creyentes, nos cuesta trabajo asimilar, nos cuesta trabajo digerir, comprender. Lucas capítulo 24, versos 10 y 11. Las mujeres habían ido al sepulcro, llevaban todos los elementos para embalsamar el cuerpo del Señor. Se tropezaron con un ángel. El ángel hace esa pregunta tan maravillosa: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Está aquí? Miren, como les dijo, estando en Galilea, Él va delante de vosotros. Las mujeres van a los apóstoles. Lucas 24, verso 10. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos, los creyentes, los apóstoles, les parecía locura las palabras de ella y no la creían. Vaya, entonces no es solamente un juicio contra Israel o contra los filisteos, sino que los creyentes les parecía locura y no la creían. Hechos capítulo 12, el caso de Herodes. Pedro había sido puesto en la cárcel. La iglesia hacía oración sin cesar por él. El ángel aparece en la prisión, les suelta todas las cadenas, les hace traspasar todas las puertas. Y cuando Pedro se ve solo, se dirigió a la casa de María, la madre de Juan Marcos. Sí, y tocó. Y Herodes fue a abrir la puerta. Y cuando oye a Pedro, no abre la puerta, corriendo, gozosa, va. Y miren lo que dice Hechos capítulo 12, verso 14 y 15. La cual, a Herodes se refiere, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta y ellos le dijeron: estás loca, estás loca. Aquí tenemos la cuestión de locuras. Sí, hermano, sí, locura. Pero siempre, fíjense bien, siempre esa expresión, ese calificativo, ese juicio, siempre viene como resultado de una apreciación que ya de por sí viene distorsionada por la incredulidad de los que juzgan. Alguien dijo, esto lo recupero, esto de mucho tiempo atrás,
Alguien dijo, si tuviéramos que acuñar una moneda con dos frases, una frase por el anverso y otra por el reverso, en la que quedara bien expresada nuestra fe en el Dios Todopoderoso, pues miren, una frase sería suficiente escribir por un lado, nada es imposible para Dios, y por el otro lado, a Dios todo le es posible. Nada es imposible y todo le es posible. Y son frases tomadas de los evangelios, ¿verdad? Una tiene que ver con las palabras del ángel a María y otra pues también tiene que ver con lo que dijo Jesús a sus discípulos cuando hablaba de lo difícil que era para un rico entrar en el reino de los cielos. Y allí fue el Señor que dijo, para Dios todo es posible. Bueno, pues en virtud de nuestra fe, fe en el omnipotente Dios y sabiendo además que Él, Dios, el omnipotente, siempre obra en justicia, siempre obra en gracia y amor, y sabiendo además que Dios es todo suficiente como para sacar adelante todo aquello que su mano y su consejo haya determinado. A la luz de eso, hermanos, miren, a la luz de eso, a un verdadero creyente jamás se le ocurriría decir, Dios está loco. No, eso no lo tiene nadie. Pero miren, otro gallo es el que canta cuando a nosotros, a quienes toca, queridos hermanos, pasar por una prueba que no cesa de agravarse, que se prolonga en el tiempo y que se profundiza cada vez más. Cuando ya llegamos a rozar el límite de nuestra fuerza y el límite de nuestra fe, entonces, sin negar que en verdad Dios sigue siendo el omnipotente, entonces nosotros optamos por echarle una manita, echarle un cable, ayudar a Dios. Porque venimos de atrás y de atrás y de atrás y de atrás rogando y pidiendo y suplicando. Y se sigue prolongando y se profundiza más la situación. Entonces, tratamos de echar una manita a Dios. Es decir, nos buscamos una salida, nos buscamos un atajo, pensando que tal vez a Dios no le importe que yo, entre comillas, me haya querido ahorrar el trago amargo de un trecho del camino, un buen trecho del camino. Voy a coger un atajo. Miren, un caso muy distinto de ese proceder natural del creyente. Un caso muy distinto es el del Señor Jesús en Getsemaní. Marcos capítulo 14, versículos 35 y 36. Yéndose, estamos en el jardín de Getsemaní, yéndose un poco adelante, el Señor se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú.
Ahí se prolongaba la agonía y se profundizaba la agonía. Y ahí el Señor, que el trago no le parecía dulce, que le parecía amargo, le pide a Dios que si es posible, pero que no sea su voluntad, sino la voluntad de Dios. Dios no busca atajo. Ahora tenemos el caso típico de Abraham. ¿Recuerdan a Abraham? Conocido como el padre de la fe. Y el caso al que me refiero es a que a instancia de la propia Sara, Abraham accedió a buscar la tan ansiada descendencia que Dios le había prometido. Entonces, tiró por el atajo, por el camino corto. Dios había prometido que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Pero eso no venía. Bueno, yo pregunto, ¿es que Dios ignoraba la esterilidad de Sara cuando prometió a Abraham una descendencia cual la arena del mar y las estrellas del cielo? ¿Dios ignoraba esa situación? Pues por supuesto que no, por supuesto que no. ¿O ignoraba Dios que el paso de los años iba en detrimento de la capacidad procreadora del envejecido cuerpo de Abraham? Dios lo sabía todo. Dios, que es el omnipotente y que también es el omnisciente, Dios no ignoraba, ni Dios ignora, por ejemplo, chicas a veces y chicos desesperados por su soltería, que no ven nunca cuándo se le va a resolver ese problema. Por poner un caso, Dios no ignora nuestras tribulaciones. Dios no ignora las dificultades que pudiéramos estar pasando, cada uno en particular. Y por supuesto, Dios tampoco necesita que le echemos una mano. En realidad, somos nosotros quienes ignoramos los propósitos de Dios para nuestra vida, los propósitos de Dios para nuestros hijos, los propósitos de Dios para con la asamblea misma. Pero Dios ni se olvida ni queda imposibilitado. Dios lleva adelante su programa, sus planes, sus deseos. Esta es la razón por la que Dios dijo al profeta Habacuc, capítulo 2 de Habacuc y verso 4. He aquí que aquel cuya alma es recta, perdón, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo vivirá por la fe. Quiere decir, queridos hermanos, quiere decir que Dios espera de los creyentes una respuesta de fe permanente. Dios espera que mediante la fe recibamos con agrado lo que haya dispuesto para nuestras vidas. Dios gobierna el universo y gobierna a todos los seres.
que recibamos con agrado lo que Él haya dispuesto para nuestras vidas, entendiendo, fíjense bien, entendiendo incluso que la tribulación que nos haya podido tocar es un regalo de su gracia. Pues vaya barbaridad otra vez, ¿no? Miren lo que dice Job, capítulo 2 versículo 10, la segunda parte. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? Y si nos vamos a Santiago, miren lo que dice Santiago, capítulo 5 versos 10 y 11. Allí dice Santiago, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Sí, queridos hermanos, por extremadamente dura que pueda ser la prueba. No es que vayamos a meternos en la boca del lobo para experimentar la salvación de Dios. No, esa imprudencia no es la que predica la Biblia ni la que hablaron los profetas. Pero por extremadamente dura que pueda ser la prueba, la fe cree, sin dudar, que Dios nos ama más de lo que nosotros mismos nos amamos a nosotros. A pesar del dolor, la fe cree que Dios conoce mejor que nosotros qué es lo más, lo que más nos conviene, y la fe lo acepta todo sin protestar, sabiendo que al fin Dios sacará de en medio de la tribulación el bien que necesitamos. Esto lo cree la fe. Mire, nosotros mismos, lo mismo que Abraham, cuando pasamos por la aflicción, dentro de nuestra lógica y en la fuerza de nuestra carne, dejamos la espera y sin más nos lanzamos. La consecuencia es que erramos y como en el caso de los judíos, terminamos ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque queremos arreglarlo nosotros, porque nosotros tenemos la clave. Porque es que ese no lo ve, el otro no lo entiende, si me hicieran caso. Bueno, tanto en el caso del pasaje de Isaías como en el contexto de Habacuc, Dios estaba para realizar una operación que a primera vista chocaba con la lógica humana. Era algo que de ninguna manera podía entrar en los cálculos de los oyentes. Eso no se podía concebir, que Dios echara por ese camino o lo hiciera de esa manera. Cosas extrañas, locas e incomprensibles, pues sí, sí, pero solo para aquellos que se cierran a criterios superiores. Miren, a estos no les cabe en la cabeza que las cosas puedan cambiar de la noche a la mañana por disposición de Dios.
Eso no les cabe en la cabeza. O que Dios pueda usar elementos sobrenaturales para cumplir su palabra y llevar adelante sus propósitos. Igual, queridos hermanos, igual sucede a nosotros los creyentes. En teoría, aquí presente todo, aceptamos el cuidado providencial de Dios. Todo reconocemos y aceptamos como artículo esencial de nuestra fe que la sabiduría y el poder de Dios son ilimitados. Eso es algo que creemos y que testificamos. Pero miren, con todo y a pesar de lo dicho, tenemos que confesar, queridos hermanos, que aún admitiendo lo sobrenatural en la forma en que Dios tiene de resolver cualquier asunto, cuando la cosa va con nosotros, cuando nos atañe, nos afecta a nosotros, entonces, miren, entonces ya empieza a parecer extraño que Dios, que tanto nos ama y que todo lo puede, y quien por tan largo tiempo venimos rogándole una solución, nos extraña que Él permita que la situación tan crítica y tan dolorosa que uno esté viviendo, no solamente que se prolongue en el tiempo, sino que aún se agrave y se profundice. De manera que sí, Dios es bueno, Dios tiene poder, Dios es sabio, Dios tiene misericordia, pero ya cuando nos ha tocado a nosotros y llevamos cierto tiempo, las cosas como que parece que cambian. Miren, difícilmente estamos dispuestos a aceptar una situación de esas características y pensar que eso sea un don de la gracia de Dios y que eso sea el bien que nos conviene. Es muy fuerte y es muy duro y no se trata de censurar a nadie. Dios nos libre. Pero Dios no nos abandona y Dios está en el ajo. Mire, tenemos el caso de Elí. El pueblo denunciaba la conducta de los hijos de Elí. Y aparte de la comida, que se cogían los mejores manjares antes que nadie, dormían con las mujeres que velaban en las puertas del templo. Eso estaba denunciado. Y Elí, como que hacía la vista gorda, es decir, como que miraba para otro lado. Dios estaba comunicando con Samuel, que era todavía un niño, chavalín. Y Dios le revela a Samuel todo lo que iba a pasar con la casa de Elí. Un desastre, un juicio terrible. Y aquella noche Samuel se acostó, pero estuvo despierto toda la noche. Y cuando era la hora habitual, se levanta, abre las puertas del santuario y Elí estaba al quite. Llamó a Samuel y bajo juramento le hizo decir que le revelara todo lo que Dios le había dicho. Samuel le dijo todo sin faltar un detalle.
Miren el texto que quiero leer aquí en primero de Samuel, capítulo 3, verso 18. Dice, y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él, Elí, el sacerdote, dijo, Jehová es, haga Jehová como bien le pareciere. Bueno, pues esta similar actitud la vemos en David. Vamos a leer el Salmo 39 y verso 9. Miren lo que dice. No es un caso similar, pero sí es similar la actitud definitiva de David. Salmo 39, verso 9. Dice allí David, enmudecí, no abrí mi boca porque tú lo hiciste. Es decir, David aceptó y validó lo que fue en definitiva la voluntad de Dios. Enmudecí, no abrí mi boca porque tú lo hiciste. Y Samuel, allí de Samuel leemos, Jehová es, haga como bien le pareciere. De manera que, miren, la sumisa respuesta que Elí dio a tan terrible sentencia, porque él mismo se iba a desnucar, pero todos sus hijos y toda la familia iba a desaparecer. Esa sumisa respuesta que Elí dio a tan terrible sentencia nos muestra que este hombre, Elí, a pesar de su pecado, no solamente reconoció su culpa, sino que él reconoció el derecho y la razón que Dios tenía para proceder según su santa voluntad, en la certeza de que el Señor todo lo haría bien. Y él lo daba todo por bien empleado. Esa mansedumbre, la paciencia y la humildad que contiene ese relato muestra que Elí estaba verdaderamente arrepentido y que, sin objeción ninguna, aceptó la disciplina de su pecado. Pero ahora nos queda todavía el tema de la cama corta, de la cama, de la manta que no alcanza. Miren, era lo primero que leíamos en el capítulo 28 de Isaías. Pero si miran cómo comienza el capítulo, allí hay un ay de lamentación. Dios envió a su profeta, pero en este caso era Efraín, es decir, el reino del norte, que estaba próspero y boyante, y los que gobernaban, pues nada, todo el día iban de festín en festín y estaban las 24 horas del día y empalmaban con el día siguiente borrachos. Y lógicamente dejaban la palabra de Dios. Y el profeta anunciaba el castigo de Dios. Pero ellos decían que habían hecho un pacto con la muerte, con el sepulcro, con el Seol, que hay unos dioses en Egipto que eran los dioses de la muerte.
y que ellos pues como que tenían cierta cobertura y no les importaba lo que Dios fuera a mandar, ellos se sentían a cubierto. Vamos a ver de nuevo el texto que leíamos, Isaías 28, verso 19, verso 19, 20 y 21. Luego que comience a pasar, Él os arrebatará por la mañana, perdón, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche será ciertamente espantoso el entender lo oído. Dice, la cama será corta para poder estirarse y la manta estrecha para poder envolverse. ¿Por qué? Porque Jehová se levantará como en el monte Perazín y como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. El mensaje, queridos hermanos, es que por grande y bueno y solvente que sea la póliza de seguro que tengamos, a la hora de la verdad, y esa era la garantía de Egipto, porque Egipto nunca daba la talla, ni nunca cumplía el compromiso adquirido por mucho oro y por mucha plata que le hubieran llevado para defenderlo de los caldeos. Por preciosa, por bien redactada y por todos los detalles y todos los puntos y todas las comas y las letras menudas que fuera la póliza, resultaría que la póliza, como una cama pequeña, se quedaría con una cama pequeña y con una manta que no vuelve. La cobertura sería inútil, insuficiente. Bueno, y para nosotros, ¿qué, queridos hermanos? Aquello está en la historia, bueno, también es parte de la escatología. Pero miren, queridos hermanos, de verdad, que nosotros tantas veces que tropezamos en la misma piedra y que queremos hacer las cosas con arreglo a nuestro criterio. Es que la palabra dice esto, pero bueno, es que esto ya está desfasado. Y la tendencia es a apartarse de la palabra y a confiar en nosotros. Y tenemos que tener por cierto que nosotros ni damos la talla, ni el seguro que nos queramos aplicar será suficiente. El llamado, como hacía Isaías, es arrepentimiento y obediencia y confianza en que Dios sabe lo que se trae entre manos y sabe lo que es mejor para cada uno de los presentes. Señor nos ayude, Señor nos bendiga y el Señor nos guarde. Amén.